Mecanismos de aislamiento reproductivo presigóticos. En este video entenderemos qué son estos tipos de aislamiento reproductivo, cuáles son los tipos que existen, cómo son estos y ejemplos de algunos de ellos. Para comenzar entenderemos qué es un aislamiento reproductivo en el aspecto presigótico. Este tipo de mecanismo de aislamiento reproductivo presigótico son las diferencias genéticas entre organismos que impiden que se exista una fecundación y por ende no se forme un organismo nuevo como resultado de una relación sexual entre ellos. Existen 6 tipos de aislamiento reproductivo presigóticos, los cuales son el aislamiento geográfico, ecológico, etológico, mecánico, estacional y gamético. Estos los explicaremos más adelante. El aislamiento geográfico es el fenómeno en biología evolutiva y ecológica que se refiere a la separación espacial de un grupo de organismos. Puede ocurrir debido a eventos naturales como cambios en la geología de la región o por estructuras artificiales. El aislamiento ecológico existe cuando distintas poblaciones se adaptan a vivir a distintos hábitats, caracterizados por diferencias de iluminación, temperatura, humedad, relatividad y otras variantes ecológicas. El aislamiento etológico ocurre cuando se crean o modifican señales de atracción, apareamiento, cortejo, etc., que provocan atracción, huida o ataque. El aislamiento mecánico ocurre cuando las diferentes especies son aisladas por su mecánica. Los genitales de los machos y las hembras pueden tener diferentes tamaños, formas o ubicaciones. El aislamiento estacional refiere a los diferentes periodos o estaciones en las cuales las especies comienzan a reproducirse. Este tipo de aislamiento es común entre las plantas e insectos. Los organismos pueden madurar sexualmente en diferentes estaciones u horas del día. Y por último nos encontramos con el aislamiento gamético. Este ocurre cuando se libera el óvulo y el espermatozoide, pero no se forma un cigoto. Un cigoto, como ya sabemos, es la célula que se produce cuando un óvulo y un espermatozoide se unen. El término gameto se refiere a las células reproductoras, como los óvulos y los espermatozoides. A continuación, se darán ejemplos de cada uno de los tipos de aislamiento reproductivo en el aspecto presigótico. Un ejemplo del aislamiento geográfico es el siguiente. El Gran Cañón es una formación de dimensiones extraordinarias que ha sido esculpida desde hace 2000 años por el río Colorado. Se ubica en el norte de Arizona de los Estados Unidos. En esta región habitan 2 especies de ardillas que según las investigaciones son producto de un evento de especiación alopátrica. Una de las especies habita en la región izquierda y la otra en la derecha, separadas por una distancia mínima. Sin embargo, las 2 especies no son capaces de cruzarse. En contraste, especies que se poseen la misma capacidad de desplazarse libremente por ambos lados del cañón no han mostrado indicios de especiación. El siguiente ejemplo es del aislamiento ecológico. Este ejemplo es respecto a las aves. Uno de los ejemplos más citados del aislamiento ecológico en este caso son 2 pájaros muy cercanamente relacionados del género Turdus, como el mirio común o tordo y el mirlo capiblanco. La población Turdus merula, una especie que habita áreas de árboles maderados de bosques y jardines urbanos, está aislada ecológicamente del Turdus torquatus,
especie que se produce en la zona de montaña alta. Por lo tanto, las posibilidades de que estas especies produzcan un híbrido es prácticamente nula. Un ejemplo del aislamiento ecológico es el siguiente. Las luciérnagas masculinas de una variedad de especies envían señales a sus contrapartes femeninas haciendo parpadear sus luces en patrones específicos. Las hembras solo responderán a las señales emitidas por su propia especie, lo que les impedirá aparearse con otras especies de luciérnagas estrechamente relacionadas. Como sabemos, muchas especies tienen rituales de cortejo muy elaborados para ayudar a indicarse entre sí y que son las correctas para aparearse. Un ejemplo también de esto es el piquero de patas azules. Los piqueros machos realizan un baile muy elaborado que luce sus pies azules brillantes. Esto ayuda a identificarlo ante las piqueras hembras como pareja potencial. También existen algunas de las señales visuales que no son las únicas que crean barreras de comportamiento o en este caso barreras de aislamiento ecológico. Los cantos de las ranas son muy exclusivos de cada especie, tanto en el tono como en el patrón. Estas vocalizaciones específicas crean barreras reproductivas para las ranas que no son de la misma especie. Algunos ejemplos del aislamiento mecánico son los siguientes. Este tipo de aislamiento mecánico son muy comunes en las plantas. Por ejemplo, las plantas con flores que no tienen la forma correcta para un polinizador no recibirán una transferencia de polen y por lo tanto no serán fertilizadas. En este caso, la forma es la barrera de la diferente forma de la flor que no es adaptable para el polinizador. Pero hay que tener en cuenta que el aislamiento mecánico no siempre es tan claro. Si bien puede pensar que el apareamiento sería posible porque están estrechamente relacionados, la diferencia de tamaño es tan grande entre ellos dos que el apareamiento no sería muy probable. Entonces, en este caso, se convierte en otra barrera, que es en el caso de un gran danés y un chihuahua. Otro ejemplo es el siguiente. Se evita que dos especies diferentes de caracoles se apareen porque la forma en espiral de sus caparazones les impide alinear adecuadamente sus genitales. Es muy posible que se intente el apareamiento, pero en este caso se impide la reproducción debido a la ubicación diferente de los órganos sexuales de la especie. Algunos ejemplos del aislamiento estacional son los siguientes. En el caso del sapo americano y el sapo fowler, estas son especies estrechamente relacionadas, pero el sapo americano se aparea en la primera parte del verano, mientras que el sapo fowler se aparea más tarde en la temporada. Aunque viven en la misma área geográfica, la mofeta moteada del este y la mofeta moteada del oeste no se aparean porque sus temporadas de reproducción ocurren en diferentes épocas del año. La temperatura de la reproducción de la mofeta moteada del este es a fines del invierno, mientras que la temporada de reproducción de la mofeta moteada del oeste es en otoño. Otro ejemplo es las especies diferentes que existen de las cigarras, a las que se le impide el apareamiento por el aislamiento estacional. Algunas cigarras se producen solo cada 7 años, mientras que otras se producen cada 13 años. A menos que estos años de reproducción se alineen, las especies no podrían reproducirse entre sí. Existen casos donde el aislamiento estacional puede ocurrir incluso en dos especies que reproducen en la misma época del año. Por ejemplo, si dos especies de aves no se alimentan en la misma hora del día, es menos probable que interactúen y por lo tanto no es probable que se puedan reproducir entre ellas. Por último, tenemos los ejemplos del aislamiento gamético.
Un ejemplo de esto son los erizos de mar, que utilizan un tipo de fertilización externa llamada desove al boleo. Estas liberan sus gametos en el agua y la fertilización tiene lugar fuera del cuerpo del erizo. El erizo rojo gigante y el erizo púrpura viven en costa del oeste de los Estados Unidos, y aunque sus óvulos y espermatozoides entran en contacto a través del despore del aire, no se produce la fertilización.